Sigamos entonces con febrero a agosto, todo lo que hay ahí. Bueno, en febrero se proclama la independencia, viene Mercado, ¿no? Nombran a Arias como gobernador todavía, pero ya Sucre lo manda a José Videla Castillo con el título o con el cargo de presidente del departamento, ¿no? Y Videla Castillo va a congeniar de alguna manera con la gente local, ¿no? Claro, por supuesto, hay muchos que hablan de que es un criminal, de que mató, pero pocos tampoco dicen de otras cosas que evitó. No quiero concentrarme en Videla Castillo, sino en qué era lo que los cruceños pretendían para sí mismos. Y como lo hemos hablado en este programa en varias ocasiones, hay 21 instrucciones que le da la ilustre municipalidad a los dos diputados, al de Santa Cruz de la Sierra y al de Valle Grande. ¿Qué es lo que nos interesa ahí? ¿Qué veían? ¿Qué queríamos? ¿Qué proyecto teníamos? ¿Había un proyecto? Sí, había un proyecto. El proyecto era, en términos políticos, la democracia, el voto general, en términos educativos, la creación de escuelas primarias, secundarias, de universidad, escuelas técnicas, la inclusión de las poblaciones indígenas de Mojos, Chiquitos y Cordillera, el desarrollo del comercio internacional con Paraguay, a través del río Paraguay para salir al Atlántico, con el Imperio de Brasil, la necesidad de desarrollar la minería en Santa Cruz, porque así también lo dicen, la necesidad de construir caminos y de acabar con todos los impuestos del régimen anterior. El proyecto era clarísimo. Está ahí y sigue ahora. Si usted lo mira, casi lo ve. La idea de progreso que tenían esos cruceños era muy clara. Y como dice Napoleón Pacheco, no sé si usted lo conoce, dice, él valora ese sentido permanente e irrenunciable de los cruceños por el progreso. Entonces, los cruceños, a partir de 1825, tienen una visión de progreso. ¿Por qué no antes? Bueno, porque las ideas de progreso antes de ese momento eran otras. Estamos en plena revolución industrial, estamos con el liberalismo, los cruceños quieren vincularse con el mundo, quieren que hayan leyes que favorezcan el libre comercio, quieren que la gente esté educada y hablan ya de una democracia, división de poderes y un voto general. No hay duda que habían leído harto, ¿no? No, por supuesto. Y no podemos desdeñar esto por hechos, ¿no? Cuando un acontecimiento quiere tapar un ciclo, una mirada hacia el futuro. Entonces, estos señores la tienen muy clara y a partir de ese momento Videla va a intentar dar algunos bandos, pero sobre todo el primer presidente, el primer prefecto, porque ya no se llama presidente del departamento, José Miguel de Velasco, junto con los gobernadores, que así se llamaban a los subprefectos, digamos, comienzan a desarrollar estos ideales de progreso. Es lo que María Daniel de Melas llaman los arquitectos de la nueva república. Está Videla, está Velasco, está Marcelino de la Peña, están construyendo las bases de la nueva república a partir de esas ideas de progreso. En 1826 se va a abrir la primera escuela de niñas. No es que antes las niñas no iban a las escuelas, pero ahora va a haber una escuela de niñas con mayor presencia de mujeres. Es increíble la cantidad de escuelas que se abre. Y creo que... A partir de 1826. Sí, creo que a partir de la llegada de la imprenta que la trae Tristán Roca, gracias al presidente Achá, eso nos permite a nosotros ver en los periódicos, en los folletos, lo que los cruceños pensaban. ¿Qué valor que tuvo Tristán Roca? Tenemos que hacer un programa. Tristán Roca es uno de los grandes cruceños, prefecto del departamento. Pero ¿qué podemos leer en 1864, cuando ya está aquí la Estrella del Oriente y los otros periódicos y la cantidad de folletos? Los cruceños están haciendo trabajos encomiables de abrir rutas comerciales. Sí, en 1857 Miguel Suárez Arana había propuesto abrir el camino Santa Cruz Alta.
Entonces ya vemos gente que está trabajando, que el está mismo abriendo... Suárez sí, Arana el mismo, que del está- otro lado, ajá. que cuatro años después de la creación del Estado de la República Boliviana ya buscaba la salida al Claro, mar por todos allá. ellos están ya Sí, sí, trabajando. claro. Y hay un sinnúmero, digo Domingo Vargas porque es el que más se me viene a la cabeza, ya están abriendo caminos a su propia costa o con sociedades de acciones, pero no con el Estado, ¿no? Sociedades de acción. De acciones. Entonces, o sea, podemos decir que el capitalismo está ahí. sí, claro, por supuesto, el capitalismo, el liberalismo. Y el liberalismo, económico, además. ¿no? El liberalismo Sí, económico. entonces esta gente ya está trabajando. Entonces, esas ideas de progreso se van concretando, pero mientras Santa Cruz mira hacia el este, mira hacia el Atlántico, hay un estado que mira hacia el Pacífico. Un estado que no mira a la producción agrícola, no mira a la minería local, no mira a la producción maderera, sino que mira a la extracción de los minerales y su posterior exportación. ¿Es real? Es real. Entonces, los cruceños estamos viendo que van con unas ideas que no tienen cabida en la lógica de las élites que gobernaran este país. Y esas ideas, esa es la larga duración que creo que tenemos que analizar. Cuando esas ideas ya no solamente la tiene Tristan Roca o la Sociedad de Estudios Históricos y Geográficos, sino que cuando la población en general se las apropia, se van a convertir en derechos. Y están dispuestos a defender esos derechos también en enfrentamientos políticos. Se margina mucho a Santa Cruz y ahí vienen las interpelaciones cruceñas a través de movimientos muy grandes. Santa Cruz no es nada para el Estado. O sea, son esos confines, es el porvenir, ¿no? Pero no le interesa al Estado. Al Estado no le interesa comprar los productos cruceños, no le interesa fomentar los productos cruceños. Le pone impuestos mientras exactamente, los peruanos llegaban gratis. Le ponen impuesto a la producción azucarera. Tenemos un sinnúmero de peticiones de industriales cruceños que están diciendo queremos comprar máquinas a vapor, pero dado que no hay caminos, que tenemos que traerlas en estas condiciones tan negativas, solicitamos nos liberen de impuestos para traerlas. Y la respuesta es no los vamos a liberar de impuestos. Quieren máquinas a vapor, tráiganselas y paguen los impuestos. Daniel Suárez la trae una por el río Paraguay y en carretón desde la laguna de Cáceres hasta aquí, hasta el norte, donde la va a instalar en su ingenio de caña de azúcar. Los hermanos Chávez traen otra máquina a través del Amazonas, Madera, Mamoré, Río Guapay, y Santa Cruz va a tener hasta hielo, digamos, con esas máquinas. Entonces, ahí vemos ese emprendedurismo cruceño, esa visión de progreso. Y creo que como le digo, ese sentido del progreso que marca a los cruceños. Y con esto no quiero decir que en los otros lados no hay, por supuesto que hay, claro. Pero estamos hablando de este lado, ¿no? Pero ese sentido del progreso que los va a llevar incluso a enfrentarse políticamente al Estado, ¿no? Y militarmente casi, en algunos casos, la revolución de los domingos y las rebeliones estas son la revolución de los domingos, creo. El caso de Andrés Ibáñez es un caso distinto, porque Andrés Ibáñez, él era dacista, él no aceptaba que Daza hubiera nombrado a Demetrio Roca como prefecto. Él gobernaba, su partido, el Club Igualitario, gobernaba el municipio. Demetrio Roca quiere cerrar el municipio cruceño, esto provoca una serie de levantamientos, Andrés Ibáñez va preso, y cuando se lo quieren llevar a La Paz es cuando se da esa gran rebelión para que no se lo lleven preso a La Paz. Pero Andrés Ibáñez asume la prefectura, ¿no? Y el presidente Daza, que supongo no confiaba en Ibáñez, supongo, no tengo certeza, nombra un nuevo prefecto, a Pérez, ¿no? Y cuando Pérez va llegando en diciembre es cuando Andrés Ibáñez propone el federalismo. Él decía que la pobreza cruceña se debía a la forma unitaria del gobierno, ¿no? Ahí propone el federalismo y bueno, el 1 de mayo de 1877 es fusilado él y 4 personas más. Lo fusilan por el federalismo y no por igualitario, claro, como tiene la tendencia a decir alguna otra gente, no, era por igualitario, pues si él ganó las elecciones como igualitario y no lo mataron en esa época. Bueno, no ganó las elecciones, lo nombraron como
Perfecto. Bueno, pero su partido. No, pero su partido gobernaba el municipio. Gobernaba el municipio. Como es igualitario, decir, los igualitarios. Sí. Entonces, no era lo igualitario, sino lo federal Claro. lo que terminó. Cuando él propone el federalismo, y aquí es importante ver cómo la lucha política ya es pues el momento de quiebre de toda esa idea de progreso que no puede llegar al buen fin o a donde quieren llegar justamente por las trabas políticas, ¿no? Uh-huh. La revuelta de los domingos, que es 15 años después, esa empieza como una revuelta federal. Crean el Banco Federal, una moneda, crean un ejército, pero también va a ser sometida por el ejército boliviano. Así como el ejército boliviano vino y sometió a Ibáñez, van a venir, no los van a matar porque ya a fines del siglo XIX no se mataba, pero van a ir presos, ¿no? Pero las ideas, a mí lo interesante, Carlos, es que en esto, veamos los 200 años, ¿qué es lo que ha movido a la sociedad cruceña? ¿Cómo se ha movido la sociedad cruceña en esa búsqueda incansable? Hasta el siglo XIX. Hasta el presente. Sí, pero un ratito. En esa búsqueda incansable de encontrar la felicidad en el progreso. De acuerdo, buscando felicidad y progreso, todavía confiando que el Estado tenía que darlo. Porque en 1904 el memorándum ya parece que se hartaron cuando le dicen, no queremos que nos traigan su progreso. ¿Ah? Yo creo tal vez ustedes lo necesitan más. ¿Saben qué? Déjennos a nosotros desarrollarnos solos. Y ahí comienza otra parte del proyecto. No lo sé, porque el caso de Miguel Suárez Arana, Tristán Roca, Domingo Vargas, Roja y todos los demás es con sus propios fondos. No le pidieron al Estado nada. Estoy de acuerdo con simplemente usted, pero permisos. Todavía era el permiso. Acá parece que hay una ruptura en 1904. Yo estoy de acuerdo con usted que Tristán Roca y compañía, por eso le decía yo que esos son esfuerzos individuales. Sí. Lo que el memorándum, y yo acá discrepo con mucha gente, no es el punto de partida, es el punto de llegada. Es el esfuerzo el cambio de algo. Exactamente, el esfuerzo de 75 años. Hasta aquí comprobamos que ya ustedes no van a darnos pelota, entonces vamos a plantear otra cosa, pero... ¿El memorándum qué dice? Les dice, tenemos esto, somos esto, intégrennos, queremos aportar a esta república, queremos... Esa es la interpelación más grande que se hizo. Sí, es una interpelación que se le hace, pero de integración, ¿no? Sí. De integración. Hemos construido caminos, hemos abierto puertos, hemos hecho esto y existimos. Levantamos la mano. Tómenos en cuenta, construyan un verdadero ferrocarril nacional que va a integrar el occidente con Santa Cruz y con el río Paraguay. Ese es otro Dejen tema. De depender de Chile y de Perú. Dejen de mirar a la Ese es otro tema que la gente no lo entiende. El primer reclamo de ferrocarril era Santa Cruz-Cochabamba. Queríamos que se nos integre o no. No, Carlos, no, discúlpeme. Porque se quería Santa Cruz-Cochabamba, ¿o no? Es para crear el ferrocarril nacional. Claro, por eso le digo. En 1860... ya Reyes Cardona plantea la construcción del ferrocarril Santa Cruz-Río Paraguay para vincularse con el mundo. Ya. Ese proyecto nunca se dejó de lado. A ese proyecto, a partir de 1900, se aumenta Santa Cruz-Yacuiba. Ya. Cuando el gobierno va a definir la construcción de ferrocarriles, los cruceños dicen, por favor, construyan el ferrocarril que venga de Cochabamba a Santa Cruz y de Santa Cruz con el río Paraguay. Es una visión global. Global, sí. No es solo. Algunos quieren decir, hay que leer bien el memorándum. El ferrocarril oriental es un ferrocarril que una a Bolivia con el río Paraguay, con el Atlántico, con Europa. 1904 no hay canal de Panamá. Y que haga que Bolivia no dependa de pagarle impuestos a Chile y a Perú. Que acabe con el absorcionismo de Chile y Perú, esas son palabras. Porque además se entendía que el progreso estaba por acá. Y que una el occidente con el oriente a través de ese ferrocarril. Pero el ferrocarril no terminaba en Santa Cruz, era un ferrocarril que seguía. Por eso le digo, iba a la frontera. Eso es importante, ¿no? Entonces, lo que se quiere es la integración de Bolivia y de Bolivia con el mundo, a través del río Paraguay y el Atlántico.
Y habiéndose explicado tan bien por qué venían los epítetos de los separatistas. Bueno, pues porque... Pues ya vi en esa época también el epíteto. Obvio, Carlos, ¿no? Porque hoy día también podemos explicar bien que queremos desarrollar Puerto Bush y también somos separatistas, digamos. O sea, porque es el epíteto favorito, el que no hay que hacer ninguna reflexión. El fácil, el que no necesita reflexión. El sí. que cualquiera va a entender esos cruceños que quieren irse, que no nos quieren. Hay gente que dice que el memorándum es separatista. Hay gente que dice es que el memorándum no nos quería a nosotros. Pero si el memorándum le está diciendo existimos, estamos, unámonos. Era llamándole la atención al Estado, aquí vinculen, unan Santa Cruz con Cochabamba y a través de ese ferrocarril Bolivia con el río Paraguay y con el mundo. O sea, si eso no es un grito desesperado de integración, quisiera conocer otro, ¿no? Entonces, léanlo, ¿no? Hubo alguien que me dijo, pero ahí no estaban contempladas las mujeres. Señor, era 1904, señorita. O sea, no, ahí no hablan ni de mujeres, ni de niños, ni de pobres, ni de marginales. Sí. Están hablando, esta es la potencialidad cruceña. Tenemos todo esto, podemos aportar a este país con todo esto. Roberto Nutelasta acaba de publicar un texto en El Deber. Lo leí. Que dice, Santa Cruz, si la dejan, puede producir 50 millones, alimentos para 50 millones de personas, si la dejan. Y lo que ellos están diciendo en el memorándum, déjenos producir. Mira, no producimos más porque no hay caminos. O sea, nuestras naranjas se pudren porque no las podemos llevar. O porque los caminos son tan malos que cuando lleguen van a llegar podridas. Nosotros podemos alimentar a toda Bolivia. Ya en esa época. El granero de Bolivia, como se dice a Cochabamba, alimentaba el 10% de Bolivia. Acá le están diciendo tenemos ganadería, tenemos industrias, tenemos riqueza natural, tenemos maderas, tenemos petróleo, tenemos todo para aportar al crecimiento de este país. Y no lo podemos hacer porque no nos vinculamos. Si hubo un departamento con fe en el país fue Santa Cruz, entonces. Y yo creo que si hubo un departamento consciente, y hay un departamento y una sociedad consciente de todas sus potencialidades. El proyecto y nuevo. Además consciente de que el Estado la limita, no la deja. Entonces, no nos dejan, nos enfrentamos, ¿no? A partir de 1904, entonces el ferrocarril oriental, el gobierno dice, no, vamos a construir ferrocarriles que vinculen el mundo andino entre sí, ¿no? Cochabamba, Oruro, La Paz, Arica, Antofagasta, Oruro, Potosí, Villamonte, Buenos Aires. Van a construir esa red occidental, ¿no es verdad? A los paraguayos cuando quisieron venir a Santa Cruz en una ruta hecha por ellos, le dijeron, no, les va a convenir más irse por Potosí, porque ahí van a encontrar donde... Y estamos en el siglo XXI. Estamos en el siglo XX. No, Evo Morales se lo dijo en el 21 también. Bueno, pero el 20 ya se lo decían en la época de Banzer. En la época de Banzer, según el libro de Escabones. No quieren que pase. No quieren que pase. Ya. No quieren que venga directo. Por eso nos hemos quedado fuera de los corredores oceánicos. Ya. Entonces, si miramos la larga donación, tenemos que darnos cuenta de lo incansables que somos en querer. Y es como decía alguien, ese mito de Sísifo, ¿no? Que va subiendo, Sube cuando está llegando y se cae. Y se cae por la ceguera, como decía, eso sí decía el memorándum. Están cubiertos de una ceguera. Sáquense ese velo que les permita ver. Que les permita ver que todos ganamos. Porque los cruceños no están diciendo queremos ganar nosotros. Esa acusación, que es muy de estos días, ustedes solo piensan en ustedes. Nosotros solo pensamos en nosotros. Cuando pedimos autonomía, se la pedimos para toda Bolivia. Y que cada departamento defina. Acuérdese lo que dijo Juan de Granado, ¿no? Que haya autonomía, que sean los municipios. Y que mandaron una carta, nunca me olvidaré de la carta de 9 alcaldes, los 8 alcaldes de los departamentos más el del Alto, en contra de lo que hacía Santa Cruz en 2005, dirigidas y lideradas por el señor de Granado.
Eso está en los periódicos, la pueden ver y Sí, pueden sí. firmar. Y no hay que irse a 200 años. O sea, tenemos todo el conocimiento, la tecnología para poder saber, ¿no?, que esto nos beneficiará a todos, Carlos. Hemos quedado fuera, como usted ha dicho, de los corredores bioceánicos. Y hemos quedado fuera por esa ceguera. El hub Viru no se desarrollará por esa ceguera. Y así podemos seguir. Se construyó la planta de urea por una ceguera. Sí. Porque ¿cómo más se puede justificar? ¿Cómo más se puede justificar cuando García Linera decía, vamos a construir el ingenio probablemente más moderno de toda Bolivia con dineros públicos? Porque los de aquí se han construido con dineros privados. Costó 2 veces más que Aguaí. Ya, con dineros privados, Aguaí, con dineros públicos, San Buenaventura. Costó 2 veces más que Aguaí, es 2 veces más chico que Aguaí y produce el 2% de lo que produce Aguaí. Ya. ¿Y por qué no produce? Decía, recuerden no a tenía por qué García hacerlo Linera, allá. porque él decía que quería acabar con el monopolio cruceño. Pero no es que no se acaba con el monopolio de cruceño. Acá hay una cultura de la producción de caña de azúcar desde 1561. Y además hay campo para 10 ingenios azucareros. Entonces, no me tengo que ir a 1825 para ver o a 1904, ¿por qué no veían? Si en pleno siglo XXI no lo ven. ¿Le pido un corte? Dale. Llegaron los nuevos tomatodos de Chocolate de edición rockera. Hay 3 modelos coleccionables para compartir con tu familia. ¿Qué estás esperando? Buscarlos en tu supermercado favorito.